Dicen que el instante en que tu vida se rompe para siempre no suena como un estruendo, sino como un cristal muy fino que se agrieta en medio de la noche, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, lo cambia todo. Yo escuché ese sonido la noche de mi primer aniversario de bodas, aunque en ese momento, lo único que mis oídos registraban era el golpe furioso de la lluvia contra los ventanales del ático de mi marido. Para entender por qué estaba allí, empapada, con los zapatos de tacón barato en la mano y el corazón latiéndome en la garganta, primero tienes que entender quién soy. O mejor dicho, quién era. Me llamo Camila, y hasta hace un año, mi mayor preocupación era si el dinero alcanzaría para pagar la insulina de mi madre o si nos cortarían la luz antes del viernes. Ricardo apareció en mi vida como esos príncipes de los que hablan en las telenovelas, pero sin caballo blanco. Él llegó en un sedán negro blindado, con trajes que costaban más de lo que yo ganaría en 10 años de trabajo. Él era el heredero de un imperio hotelero, y yo, la camarera que le sirvió el café mal hecho una mañana de resaca. Se obsesionó con mi pureza, con mi ingenuidad, o eso decía. Me sacó de la miseria, pagó las deudas de mi familia y me puso un anillo que pesaba tanto como las expectativas que su familia tenía sobre mí. Pero esa noche, la noche del aniversario, Ricardo no llegó a la cena. Me dejó plantada en aquel restaurante vacío reservado solo para nosotros. La humillación me quemaba la piel. Su asistente, con esa voz robótica, me dijo que había surgido una emergencia corporativa y que estaba en el ático privado de la familia, ese lugar al que tenía prohibido ir. La curiosidad y el dolor son una mezcla peligrosa. Quería verlo, quería exigirle que me mirara a los ojos y me dijera si se había arrepentido de casarse con la chica pobre. Así que fui. Soborné al portero con el poco efectivo que tenía y subí. El apartamento estaba en penumbras. Solo la luz de los relámpagos iluminaba intermitentemente el pasillo de mármol frío que parecía extenderse hasta el infinito. Olía a whisky caro y a una fragancia amaderada, intensa, que no era la de Ricardo. Ese olor despertaba algo primitivo en mi estómago, una mezcla de alerta y atracción que no supe identificar en ese instante. Caminé descalza para no hacer ruido, guiada por un sonido ahogado que provenía de la habitación principal. No eran gritos de dolor, ni discusiones de negocios. Eran gemidos. Graves, profundos, inconfundibles. Mi primera reacción fue detenerme. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Otra mujer, pensé. Era lo lógico. El cliché de la esposa trofeo reemplazada por alguien de su clase, alguien sofisticada. Me preparé para el dolor, para la escena de una rubia despampanante en mis sábanas de seda. Me acerqué a la puerta entreabierta, temblando, empujando la madera con la punta de los dedos, lista para gritar, para hacer un escándalo, para reclamar mi dignidad. Pero cuando la puerta se abrió y mis ojos se acostumbraron a la penumbra, el grito se me murió en la garganta. No había ninguna mujer. Allí estaba Ricardo, mi esposo, el hombre que me había jurado amor eterno, completamente desnudo y vulnerable. Pero no estaba solo. Sobre él, dominando la situación con una fuerza y una elegancia depredadora, había otro hombre. Un hombre de espalda ancha, con músculos tensos que brillaban bajo el sudor y la luz tenue de la lámpara de noche. Se movían con una sincronía que solo da la intimidad de años, o quizás, de una vida entera. Cuando el hombre de arriba giró levemente el rostro, buscando el cuello de mi marido, sentí que el suelo desaparecía. Lo reconocí al instante, aunque solo lo había visto en fotos familiares antiguas que Ricardo escondía. Era Julián. Su hermano mayor. La oveja negra, el desterrado, el hombre del que se prohibía hablar en las cenas familiares porque, según decían, era peligroso, inestable y cruel. Julián era todo lo que Ricardo no era. Donde Ricardo era suave y complaciente, Julián era puro fuego y acero. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y una mandíbula tensa que denotaba poder absoluto. Verlos juntos era una blasfemia, una aberración contra todo lo que me habían enseñado, una traición doble a mis votos y a la familia. Debería haber sentido asco. Debería haber salido corriendo, vomitar en el baño y llamar a un abogado. Pero no me moví. Me quedé allí, petrificada, aferrada al marco de la puerta. Y entonces sucedió lo impensable,
lo que me condena hasta el día de hoy. Mientras observaba la intensidad con la que Julián tocaba a mi esposo, la forma en que su mano grande y fuerte sujetaba la nuca de Ricardo con posesión absoluta, algo se rompió dentro de mí. No fue asco lo que inundó mi pecho. Fue un calor repentino, asfixiante y eléctrico que subió desde mi vientre hasta mis mejillas. Ver a ese hombre, a Julián, tan prohibido, tan viril, tan inmensamente poderoso en su deseo, despertó en mí una sed que ni siquiera sabía que tenía. Ricardo nunca me había tocado así. Ricardo nunca me había hecho sentir esa urgencia desesperada. En ese momento, mi mente, traicionera y oscura, no pensó en el divorcio. Pensó en cómo se sentiría la piel de Julián contra la mía. Pensó en que quería estar ahí, en medio de ese huracán de secretos. Quería que esa pasión prohibida me consumiera a mí también. Me sentí sucia, pero increíblemente viva. Fue entonces cuando el destino jugó su carta final. El suelo de madera crujió bajo mi peso. El movimiento se detuvo en seco en la cama. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta afuera. Ricardo se tensó, con los ojos cerrados. ¿Pero Julián? Julián levantó la cabeza lentamente. Giró su rostro hacia la puerta, hacia la oscuridad donde yo me escondía. Sus ojos eran negros, profundos como un abismo, y me encontraron al instante. No hubo sorpresa en su mirada, ni miedo, ni vergüenza. Me miró con una intensidad depredadora, como si me hubiera estado esperando. Y entonces, lentamente, sin soltar a mi marido, una sonrisa torcida y maliciosa se dibujó en sus labios mientras me sostenía la mirada, desafiándome a entrar o a huir para siempre. Esa sonrisa torcida fue el detonante de mi parálisis absoluta. No era la mueca de alguien que ha sido descubierto cometiendo un error, ni el gesto nervioso de un hombre atrapado en una mentira. Era la sonrisa de un rey que, desde su trono de caos, acaba de encontrar un nuevo juguete con el que entretenerse. Ricardo, al notar que la atención de su hermano ya no estaba en él sino en la puerta, abrió los ojos confundido. Siguió la línea de visión de Julián, al verme allí parada, empapada y temblando, su rostro se descompuso en una máscara de terror puro. El contraste fue brutal y doloroso. Mi esposo, el hombre que me había prometido el mundo, se apresuró a cubrirse con las sábanas de seda revueltas, balbuceando mi nombre como si fuera una plegaria o una maldición, encogiéndose como un niño asustado. Pero Julián no. Julián no hizo ni el más mínimo intento de ocultarse. Con una lentitud deliberada, casi teatral, Julián se levantó de la cama. Verlo en toda su estatura, sin la barrera de la ropa, fue como mirar directamente al sol, una belleza que quema y ciega. Su cuerpo era un mapa de violencia y disciplina, y cada músculo parecía tallado en piedra, y tenía tatuajes que subían por sus costillas como enredaderas venenosas. Avanzó hacia mí, ignorando las súplicas ahogadas de Ricardo que le pedía que se detuviera, que me dejara ir, que esto era un error. Pero Julián caminaba con la seguridad de quien es dueño del oxígeno que respiramos. Yo debía haber corrido. Mis instintos gritaban que diera la vuelta, que bajara esas escaleras y no parara hasta perder el aliento en la calle. Pero mis pies parecían clavados al suelo de madera oscura. Había una fuerza magnética en su cercanía, una gravedad oscura que me atraía hacia el desastre. El aire en la habitación cambió, volviéndose denso, cargado de electricidad estática y feromonas. Cuando se detuvo a escasos centímetros de mí, tuve que alzar la vista. Era inmenso. Olía a tormenta, a sudor y a ese whisky caro que había sentido al entrar. Su calor corporal irradiaba contra mi ropa mojada, y por un segundo, sentí un deseo absurdo y vergonzoso de pegarme a él para dejar de temblar de frío. «Cierra la boca, Ricardo», dijo Julián sin dejar de mirarme a los ojos, su voz era un retumbo grave que vibró en mi pecho. «¿No ves que tu mujercita no está asustada? Está fascinada». La vergüenza me golpeó como una bofetada. Quise negar, quise abofetearlo, pero mi voz salió como un hilo roto. «Déjame salir», susurré, aunque no me moví ni un milímetro. Julián soltó una risa suave, ronca, y levantó una mano. Me encogí, esperando un golpe, una agresión, algo que confirmara las historias de terror que la familia contaba sobre él. Pero en lugar de eso, sus dedos largos y callosos rozaron mi mejilla,
atrapando una gota de lluvia que resbalaba por mi piel. El contacto fue eléctrico. Su piel era áspera, caliente, real. Me estremecí, y vi cómo sus pupilas se dilataban al sentir mi reacción. No era miedo lo que él leía en mi piel de gallina, y era anticipación. Si quisieras salir, ya te habrías ido, Camila, dijo, pronunciando mi nombre como si lo estuviera saboreando, como si fuera un secreto sucio. Llevas ahí parada 2 minutos. Viste todo. Escuchaste todo. Y no te tapaste los ojos. Su mano bajó de mi mejilla a mi cuello, y luego trazó el borde de mi vestido empapado, rozando la piel expuesta de mi clavícula. Me sentí expuesta, no solo físicamente, sino moralmente. Él estaba desnudando mi alma, sacando a la luz esa parte oscura de mí que yo había reprimido durante años para ser la esposa perfecta, la chica pobre y agradecida que nunca pide más. Julián veía mi hambre. Veía la insatisfacción de un año de matrimonio con un hombre tibio, y me estaba ofreciendo fuego. Ricardo, finalmente, pareció recuperar algo de dignidad y se levantó, envolviéndose una bata de seda negra, tratando de interponerse. Julián, basta. Gritó, su voz temblando. No la toques. Ella no tiene nada que ver con esto. Vete, Camila, por favor, vete y hablaremos mañana. Te lo explicaré todo. Pero Julián ni siquiera lo miró. Con un movimiento rápido y fluido, pasó su brazo por encima de mi cabeza y cerró la puerta de un golpe seco, dejándonos encerrados en esa atmósfera asfixiante. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Mi corazón golpeaba tan fuerte contra mis costillas que pensé que se rompería. Estaba atrapada. Atrapada con mi marido y su amante, su hermano, el monstruo de la familia. Y lo peor de todo, lo que me hacía sentir la mujer más despreciable del mundo, es que cuando Julián cerró esa puerta, una parte de mí, una parte profunda y visceral, suspiró de alivio. Julián acorraló mi cuerpo contra la madera de la puerta, invadiendo mi espacio personal por completo. Apoyó una mano a cada lado de mi cabeza, dejándome prisionera entre sus brazos. Su rostro bajó hasta quedar a la altura del mío, sus labios rozando mi oreja. Podía sentir su respiración agitada, y supe que él también estaba afectado por mi presencia, que la intrusión de la esposa ingenua había encendido algo perverso en él. Ricardo cree que eres una santa, susurró Julián contra mi piel, provocándome un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral, pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no? Una santa no se queda a mirar. Una santa no se moja los labios cuando ve el pecado. Levantó la cabeza para mirarme de nuevo, y sus ojos negros brillaban con una propuesta implícita, una invitación al abismo. Dime, Camila, continuó, desafiante, ¿viniste a buscar a tu marido para llevarlo a casa, o viniste porque en esa mansión fría te mueres de aburrimiento y querías saber qué se siente jugar con fuego? Ricardo intentó agarrarlo del brazo para alejarlo, pero Julián lo empujó hacia atrás con una facilidad insultante, sin siquiera romper el contacto visual conmigo. Ricardo cayó sentado en la cama, derrotado, observando la escena con una mezcla de celos y una extraña resignación. Fue en ese momento cuando entendí la dinámica real entre ellos. Ricardo no era la víctima. Ricardo era el sumiso. ¿Y Julián? Julián era el dueño de todo lo que tocaba. Y ahora, me estaba tocando a mí. Elige, dijo Julián, su voz bajando a un tono peligroso y seductor. Puedes abrir esa puerta, irte, llamar a tus abogados y quedarte con la mitad de la fortuna de mi hermano. Serás rica, pero estarás sola y fría el resto de tu vida. Oh, puedes quedarte. Puedes dejar de fingir que eres la niña buena y aceptar lo que realmente quieres. Mi mano temblaba sobre el pomo de la puerta detrás de mi espalda. Podía girarlo. Podía huir. Pero mis ojos bajaron involuntariamente a su pecho, a su abdomen, y luego volvieron a su boca. La tensión en la habitación era tan espesa que costaba respirar. Ricardo nos miraba desde la cama, en silencio, expectante, con los ojos vidriosos. No me estaba pidiendo que me fuera. Estaba esperando a ver qué decidía. Julián tomó mi mano, la que no sujetaba el pomo, y la llevó lentamente hacia su pecho desnudo,
justo sobre su corazón que latía con fuerza, rítmico y potente como un tambor de guerra. «Siente eso», murmuró. «Eso es vida, Camila. No lo que tienes con él. ¿Te atreves a sentirlo de verdad?» Bajo la palma de mi mano, el corazón de Julián golpeaba con una fuerza salvaje, un ritmo que parecía burlarse del miedo que me paralizaba las piernas. Ese latido no era solo un signo vital, era una advertencia, un tambor de guerra llamándome a la destrucción. Sentí como el calor de su piel desnuda traspasaba mi propia piel, quemando las barreras morales que había construido durante toda mi vida. En ese instante, el mundo exterior, la lluvia, mi madre enferma, las deudas y la sociedad que me juzgaría, todo desapareció. Solo existía ese calor y el abismo negro de sus ojos clavados en los míos. Mis dedos, traicioneros, se curvaron ligeramente sobre su pecho. Fue un movimiento casi imperceptible, un reflejo involuntario, pero para un hombre como Julián, fue una bandera blanca de rendición. Su sonrisa se ensanchó, mostrando una satisfacción cruel, y lentamente, muy lentamente, soltó mi otra mano, la que aferraba el pomo de la puerta. El metal frío se deslizó lejos de mis dedos, y con ese simple gesto, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. El sonido de mi respiración entrecortada llenó el silencio de la habitación. No abrí la puerta. No huí. Me quedé. Ricardo, desde la cama, soltó un suspiro que sonó dolorosamente parecido a un sollozo de alivio. Me giré un poco para mirarlo, buscando en su rostro alguna señal de cordura, algo que me detuviera. Pero lo que vi en mi esposo me heló la sangre más que la lluvia. Ricardo no estaba horrorizado por mi decisión de quedarme, le estaba hipnotizado. Sus ojos, rojos y brillantes, seguían cada movimiento de la mano de Julián sobre mi cuerpo con una avidez enfermiza. Se había incorporado, la bata de seda negra abierta revelando su pecho pálido y agitado, y en su expresión había una mezcla de celos devoradores y una excitación oscura que nunca había visto en nuestra cama matrimonial. «Ven», susurró Ricardo, con la voz quebrada. «No te quedes en la puerta, Camila. Por favor». Aquello fue un golpe al estómago. Mi propio marido me invitaba a entrar en la boca del lobo. Julián aprovechó mi confusión. Su mano, grande y áspera, subió desde mi cintura hasta mi nuca, enterrando sus dedos en mi cabello mojado, obligándome a echar la cabeza hacia atrás. No fue un gesto tierno. Fue una toma de posesión. Se inclinó sobre mí, y por primera vez sentí su aliento caliente contra mis labios. Olía a peligro, a tabaco y a ese deseo prohibido que destruye imperios. ¿Lo oyes?, murmuró Julián contra mi boca, sin besarme aún, manteniéndome en esa tortura de la anticipación. Tu dueño te da permiso. Ya no tienes excusas, niña buena. Ya no eres la esposa respetable. Ahora eres nuestra. La palabra, nuestra, resonó en mi cabeza como una sentencia. Antes de que pudiera procesar el peso de esa pluralidad, Julián eliminó la distancia. Su boca capturó la mía, no con amor, ni siquiera con lujuria convencional, sino con hambre. Fue un beso brutal, exigente, que me robó el aire y el sentido común. Sus labios eran duros, expertos, y sabían a whisky y a traición. Gemí, no de dolor, sino de una sorpresa abrumadora, y sentí como mi cuerpo respondía por sí solo, arqueándose hacia él, buscando más de ese fuego que parecía ser lo único real en mi vida gris. Ricardo gimió desde la cama, un sonido herido y necesitado. Julián rompió el beso abruptamente, dejándome mareada y jadeando, con los labios hinchados y el sabor de su pecado en mi lengua. Me agarró del brazo, no con delicadeza, y me arrastró unos pasos hacia el centro de la habitación, hacia la luz tenue, hacia la cama donde mi marido nos observaba como un espectador en primera fila de su propia tragedia. Me sentí como un objeto, una muñeca de trapo tironeada entre dos fuerzas opuestas. Julián me soltó justo al pie de la cama. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del poste de madera tallada. Ricardo se arrastró por el colchón hasta quedar frente a mí, de rodillas, mirándome desde abajo. Parecía un devoto ante un altar profanado. Extendió sus manos temblorosas y tomó las mías, besando mis nudillos con una devoción desesperada, mojando mi piel con sus lágrimas.
Perdóname, Camila, sollozó Ricardo, besando mis manos frenéticamente. Perdóname, pero no puedo evitarlo. No soy suficiente para ti. Nunca lo fui. Él tiene lo que yo no tengo. Él tiene la fuerza. Miré a Julián. Estaba de pie detrás de Ricardo, como una sombra inmensa y terrible, observando la humillación de su hermano con una frialdad calculadora. No había amor en sus ojos, solo poder. Levántate, Ricardo, ordenó Julián, con voz seca. Deja de llorar y dile la verdad. Dile por qué te casaste con ella. Dile por qué elegiste a una chica pobre, inocente y desesperada, en lugar de a una de las herederas que papá quería para ti. El silencio que siguió fue absoluto. La lluvia afuera parecía haberse detenido, como si el universo entero contuviera el aliento. Ricardo se tensó, deteniendo sus besos en mis manos. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez, vi la verdadera oscuridad en sus ojos suaves, una oscuridad patética y retorcida. Díselo, insistió Julián, dando un paso adelante, amenazante. Ricardo tragó saliva, apretando mis manos hasta hacerme daño. Te elegí, empezó, con la voz apenas audible, te elegí porque te pareces a ella. Te pareces a la única mujer que Julián amó alguna vez, la única que casi lo destruye. Sabía que si te traía a casa, sabía que si eras mía, tarde o temprano, él vendría por ti. Y yo podría verlo. Yo podría tenerlo a él, a través de ti. Solté sus manos como si quemaran. Retrocedí un paso, horrorizada, sintiendo que las náuseas subían por mi garganta. No me había casado por amor. Ni siquiera me había casado por capricho. Me había casado para ser un cebo. Una ofrenda de carne fresca para atraer al monstruo que su hermano amaba y odiaba al mismo tiempo. Julián soltó una carcajada seca, sin humor. Bienvenida a la familia, Camila, dijo, caminando lentamente hacia mí mientras Ricardo seguía de rodillas. Ahora ya sabes tu propósito. La pregunta es, ahora que sabes que eres la carnada, ¿vas a dejar que el lobo te coma, o vas a intentar morder? Hay verdades que no solo duelen, sino que te vacían por dentro, te arrancan los órganos y te dejan siendo solo una cáscara hueca que respira por inercia. Saber que mi marido me engañaba con su propio hermano fue un puñal en el corazón, pero saber que yo nunca fui amada, que solo fui un instrumento, una fotocopia barata de una mujer muerta o perdida, eso fue como si me arrancaran la piel a tiras. Miré a Ricardo, ese hombre que había dormido a mi lado, que había cenado con mi madre, que me había prometido cuidarme, y ya no vi a mi esposo. Vi a un enfermo. Un hombre tan roto y obsesionado que tuvo que buscar en la basura de los barrios bajos a alguien que tuviera el mismo color de ojos que su fantasma, solo para recrear una tragedia. Sentí una náusea violenta, un asco profundo que me hizo retroceder hasta chocar con el pecho firme de Julián. Él no se apartó. Al contrario, sus brazos rodearon mi cintura desde atrás, atrapándome contra su cuerpo duro y caliente. Era una jaula de músculos y tensión, pero en ese momento, su contacto era lo único sólido en un mundo que se deshacía. Julián apoyó la barbilla en mi hombro, mirando a su hermano con un desprecio absoluto. Mírala bien, Ricardo, susurró Julián cerca de mi oído, su voz vibrando en mi columna. Tiembla. Tiene miedo. Pero no se parece a ella en eso, ¿verdad? Ella nunca tuvo miedo. Ella era fuego puro. Esta chica es solo ceniza mojada. Sus palabras debían herirme, debían hacerme sentir pequeña, pero lograron lo contrario. Encendieron una chispa de furia en medio de mi dolor. ¿Ceniza? No. Yo había sobrevivido al hambre, a las deudas, a la humillación de la pobreza. Yo no era ceniza. Me solté de su abrazo con un movimiento brusco, girándome para enfrentarlo. Por primera vez, le sostuve la mirada a Julián sin bajar los ojos, sin pedir permiso. No soy ella, dije, con la voz temblando de rabia, no de miedo. Y no soy ceniza. Soy Camila. Y me voy. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban firmes sobre la madera, aunque por dentro me estaba desmoronando. Alcancé el pomo,
Giré el metal frío y abrí la puerta. El aire fresco del pasillo me golpeó la cara, prometiendo libertad. Podía irme. Podía bajar, salir a la lluvia y no volver nunca. Pero la voz de Julián, calmada y letal como el filo de una navaja, me detuvo en seco antes de que pudiera dar el primer paso hacia afuera. Si cruzas ese umbral, Camila, el tratamiento de tu madre se cancela mañana a primera hora. Me congelé. Mis dedos se aferraron al marco de la puerta hasta que los nudillos se pusieron blancos. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pesado y asfixiante. Julián conocía mi punto débil. Sabía exactamente dónde apretar para desangrarme. No era el amor, ni el dinero para mí, y era la vida de la única persona que me importaba. Escuché sus pasos acercarse a mi espalda, lentos, depredadores. Ricardo pagó las deudas, sí, continuó Julián, su voz ahora justo detrás de mi nuca. Pero el hospital privado, los especialistas, la insulina importada, eso sale de una cuenta que yo controlo. Ricardo no tiene acceso al dinero real de la familia, querida. Solo a su mesada. El dinero es mío. El poder es mío. Me giré lentamente, sintiendo como las lágrimas de impotencia quemaban mis ojos. Julián estaba allí, sonriendo con esa arrogancia insoportable, sabiendo que había ganado antes de empezar a jugar. Ricardo se había levantado de la cama y se servía un trago con manos temblorosas, incapaz de mirarme a la cara, cómplice cobarde de este chantaje. «Eres un monstruo», le escupí a Julián. Él se encogió de hombros, sin inmutarse. «Soy un hombre práctico. Tú necesitas dinero para mantener viva a tu madre. Nosotros necesitamos entretenimiento. Y tú, Camila, acabas de volverte muy interesante. Ya no eres la esposa aburrida. Ahora tienes odio en los ojos. Y el odio se parece mucho a la pasión». Se acercó un paso más, invadiendo mi espacio vital, obligándome a retroceder hasta que mi espalda chocó de nuevo contra la puerta abierta. La cerró de un golpe, dejándome atrapada otra vez en la boca del lobo. Pero esta vez, no me acorraló contra la madera. Se quedó mirándome, evaluándome como si fuera una yegua salvaje que acaba de comprar. «Te propongo un trato», dijo, y su tono cambió. Ya no era burla, era negocio. Un negocio oscuro. Quédate. No como la esposa de Ricardo. Olvida ese papel ridículo. Quédate en esta casa, con nosotros. Cumple tus deberes de esposa ante la sociedad, sonríe en las fotos, ve a las galas benéficas. Pero dentro de estas paredes, serás nuestra. Sin mentiras. Sin disfraces. ¿Nuestra?, pregunté con un hilo de voz, sintiendo que el aire me faltaba. «Mía», corrigió Julián, clavando sus ojos negros en los míos con una intensidad que me hizo doblar las rodillas. «Ricardo solo mira. Él no tiene el valor para tocar lo que fue de ella. Pero yo no tengo fantasmas, Camila. Yo quiero probar si eres real». Levantó una mano y, con el dedo índice, trazó una línea desde mi garganta hasta el escote de mi vestido, un toque suave que se sentía como una quemadura de 3er grado. «Si aceptas, tu madre tendrá los mejores médicos del mundo. Vivirá como una reina. Tú tendrás todo lo que soñaste. Pero el precio es tu alma. El precio es que, cuando se cierre la puerta de esta habitación, ya no te pertenezcas a ti misma». Miré a Ricardo, que bebía su whisky mirando al suelo, vencido, aceptando su papel de voyeur en su propio matrimonio. Luego miré a Julián, el diablo que me ofrecía la manzana. Pensé en mi madre, en su sonrisa frágil, en el miedo a perderla. Y luego, pensé en el calor que había sentido cuando Julián me tocó. Ese calor traicionero y sucio que seguía latiendo bajo mi piel a pesar del odio. Tomé aire, un aire que sabía a condena, y tomé la decisión que cambiaría mi destino para siempre. Levanté la barbilla, secándome las lágrimas con rabia. «Acepto», dije, y mi voz sonó extraña, dura. «Pero con una condición». Julián alzó una ceja, sorprendido por mi audacia. «¿Tú pones condiciones?». Se burló,
aunque vi un brillo de interés en su mirada. Habla. Di un paso hacia él, acortando la distancia por mi propia voluntad, desafiándolo. Tú dices que soy una copia. Que soy ceniza. Bien. Me quedaré. Seré tuya y seré suya. Pero te juro, Julián, que voy a hacer que olvides su nombre. Voy a hacer que cuando me mires, solo veas a Camila. Y cuando termine contigo, vas a desear no haberme dejado entrar nunca en esa puerta. Julián me miró en silencio durante unos segundos interminables. La tensión era tan eléctrica que podía sentirla en los dientes. Y entonces, sonrió. No la sonrisa burlona de antes, sino una sonrisa depredadora, de reconocimiento. Como si acabara de encontrar a un rival digno en el tablero de ajedrez. Trato hecho, susurró. Y sin previo aviso, me agarró de la cintura, me levantó como si no pesara nada y me lanzó sobre la cama, justo al lado de mi marido. El colchón se hundió bajo mi peso, y antes de que pudiera reaccionar, Julián estaba sobre mí, inmenso y dominante, mientras Ricardo dejaba el vaso y se acercaba gateando, con los ojos llenos de lágrimas y deseo. Empieza el juego, Camila, dijo Julián, y apagó la luz. Despertar después de vender tu alma no se siente como en las películas de terror y no hay truenos, ni oscuridad, ni sangre en las sábanas. Se siente terriblemente normal, y eso es lo que más asusta. Abrí los ojos con la luz gris de la mañana filtrándose por las cortinas del ático, y por un segundo, solo un segundo misericordioso, olvidé dónde estaba. Pero luego, el olor de las sábanas me golpeó, ese aroma a madera y almizcle de Julián, y la memoria de la noche anterior cayó sobre mí como una losa de cemento. No había sido una pesadilla. Había sucedido. Ricardo, Julián y yo. El pacto. La entrega. Me toqué el cuerpo bajo la sábana fría, sintiéndome extraña, como si mi piel ya no fuera mía, como si hubiera sido curtida y marcada a fuego por las manos de dos hombres que compartían la misma sangre y la misma locura. La cama estaba vacía. Ricardo, en su cobardía habitual, debía haber huido antes del amanecer para no tener que mirarme a los ojos con la luz del día. ¿Y Julián? Julián simplemente no estaba. Me levanté, envolviéndome en una bata que encontré tirada, y caminé descalza por ese apartamento que ahora era mi jaula de oro. En la mesita de entrada, encontré mi teléfono parpadeando. Un mensaje del hospital. El traslado de su madre a la suite privada ha sido exitoso. El doctor especialista la verá a las 10. Leí el mensaje 3 veces. Debería haber sentido alivio, debería haber llorado de gratitud. Pero solo sentí un frío glacial en el estómago. Ese mensaje era mi recibo de compraventa. Ya no había vuelta atrás. Mi madre viviría, sí, pero yo había muerto esa noche. Bajé a la mansión principal, intentando componer mi rostro, intentando recuperar esa máscara de señora de la casa, que ya me quedaba grande. En el comedor, la escena era doméstica y perversa. Ricardo estaba sentado a la cabecera, leyendo el periódico con manos temblorosas, sin probar su café. Cuando entré, el sonido de mis tacones sobre el mármol lo hizo saltar. Levantó la vista y vi el terror en sus ojos. No el terror a mí, sino el terror a lo que habíamos hecho, y peor aún, el terror a lo mucho que le había gustado. Camila, empezó, con voz ahogada. No hables, le corté, seca, sentándome en mi lugar habitual, al otro extremo de la mesa. Si vas a decir que lo sientes, ahórratelo. Si vas a preguntar cómo estoy, no quieres saber la respuesta. El silencio se instaló entre nosotros, denso y pegajoso. Pero duró poco. Las puertas dobles se abrieron y Julián entró. Llevaba un traje impecable, gris carbón, y parecía fresco, descansado, poderoso. Como si no hubiera pasado la noche destrozando la moral de su familia. Caminó con esa arrogancia depredadora hasta la mesa, pero no se sentó. Se detuvo detrás de la silla de Ricardo, puso una mano sobre el hombro de su hermano, quien se tensó visiblemente, y clavó sus ojos en mí. «Buenos días, cuñada», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que era un secreto compartido. «Te ves radiante».
El sarcasmo en su voz era sutil, pero cortante. Quería provocarme. Quería ver si la mujer desafiante de anoche seguía ahí o si la luz del día me había devuelto a mi papel de víctima. Sostuve su mirada, apretando la servilleta en mi regazo hasta que mis nudillos dolieron. Dormí muy bien, gracias, mentí, con la voz más firme que pude reunir. Julián soltó una risa corta y caminó hacia mí. Se inclinó, invadiendo mi espacio, y dejó una caja de terciopelo negro junto a mi plato de fruta intacta. Me alegra oírlo. Porque esta noche tenemos trabajo. Es la gala de la fundación. Toda la alta sociedad estará ahí. La prensa, los socios, los enemigos, todos. Ricardo dejó caer su taza de café, haciendo un ruido estruendoso contra el platillo. Julián, no. Murmuró Ricardo, pálido como un papel. No puedes pedirle que vaya. No hoy. No después de. Ella irá, interrumpí Julián, sin mirar a su hermano, sus ojos fijos en los míos. Y usará esto. Miré la caja negra. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro, brillando sobre la seda blanca, había un collar de diamantes y rubíes que parecía sangrar bajo la luz de la lámpara. Era una joya antigua, pesada, majestuosa. Pero lo que hizo que el aire se congelara en la habitación no fue la joya, sino la reacción de Ricardo. «Eso es de ella», susurró Ricardo, horrorizado, poniéndose de pie de golpe, tirando la silla. «Eso era de Isabella». «Julián, estás loco. No puedes ponerle el collar de Isabella. Todos lo reconocerán». El nombre quedó flotando en el aire. Isabella. Por fin, el fantasma tenía nombre. Julián se enderezó, y su rostro se endureció, perdiendo cualquier rastro de humor. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Isabella está muerta, Ricardo, dijo Julián con una frialdad letal. Y las joyas son para las vivas. Camila es la señora de esta casa ahora. Ella usará el collar. Y tú sonreirás a las cámaras y dirás lo afortunado que eres. Julián volvió a mirarme, desafiante. Sabía lo que estaba haciendo. No era un regalo, o era una prueba. Me estaba pidiendo que me pusiera la soga al cuello frente a toda la ciudad. Me estaba pidiendo que suplantara públicamente a la mujer muerta que ambos amaban, que me convirtiera en el receptáculo de sus obsesiones ante los ojos del mundo. Si me ponía ese collar, aceptaba ser Isabella para ellos. Aceptaba borrarme a mí misma. ¿Te lo pondrás, Camila?, preguntó Julián suavemente, como quien ofrece veneno. ¿O prefieres volver a tu barrio y ver cómo tu madre vuelve al hospital público? Miré el collar. Los rubíes brillaban como gotas de sangre fresca. Miré a Ricardo, que lloraba en silencio, impotente. Y luego miré a Julián, el hombre que me había roto y que ahora me exigía que bailara sobre mis propios pedazos. Sentí una oleada de odio tan pura que casi me hizo sonreír. Si querían a Isabella, les daría a Isabella. Pero no sería la víctima que ellos recordaban. Cerré la caja con un golpe seco que resonó como un disparo. Me lo pondré, dije, levantándome y enfrentando a Julián. Pero si voy a usar sus joyas, Julián, asegúrate de que estás listo para ver a un fantasma. Porque esta noche, no voy a ser la esposa sumisa. Si me obligas a jugar este papel, lo voy a jugar hasta las últimas consecuencias. Julián me miró con una mezcla de sorpresa y un deseo oscuro que oscureció sus pupilas. Eso espero, murmuró. Me di la vuelta y salí del comedor, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Subí las escaleras corriendo, conteniendo las ganas de gritar. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer contra ella. Pero no tuve tiempo de derrumbarme. Sobre mi cama, había llegado otra caja. Una caja mucho más grande que la de las joyas. Una nota encima, escrita con la letra afilada de Julián, decía, para completar la transformación. Me acerqué con miedo. Levanté la tapa. Y lo que vi dentro me hizo llevarme las manos a la boca para ahogar un grito. No era solo un vestido.
Era el vestido. Un vestido de seda roja, escandaloso, con una espalda descubierta que bajaba hasta el límite de la decencia. Lo reconocí de inmediato. Lo había visto en una vieja revista de sociedad que Ricardo guardaba escondida. Era el vestido que Isabella llevaba la noche en que murió. Julián no quería que me pareciera a ella. Quería que fuera ella. Quería resucitarla a través de mi cuerpo para terminar lo que fuera que había quedado pendiente entre los tres. Y yo, estúpida e ingenua, acababa de aceptar ser el cuerpo del delito. Dicen que el hábito no hace al monje, pero esa noche, mientras subía el cierre de aquel vestido de seda escarlata, sentí como mi alma cambiaba de forma. La tela se deslizó sobre mi piel como una segunda capa de carne, fría y suave, ajustándose a mis curvas con una precisión aterradora, como si el fantasma de Isabella hubiera tenido mis mismas medidas, mi misma respiración, mi mismo destino. Cuando me abroché el collar de rubíes alrededor del cuello, las piedras pesaron sobre mi garganta como las manos de un amante muerto. Me miré al espejo de cuerpo entero y tuve que contener el aliento. La chica pobre, la camarera que servía café, había desaparecido. En su lugar, había una mujer peligrosa, una visión en rojo sangre que irradiaba una belleza trágica y letal. No era yo. Era ella. Era la resurrección de sus pecados. Bajé la gran escalera de mármol con el corazón martilleando contra las costillas, pero con el rostro impasible de una estatua. Ricardo y Julián me esperaban en el vestíbulo. Cuando el sonido de mis tacones resonó en el silencio, ambos alzaron la vista. La reacción de Ricardo fue visceral, él se llevó una mano a la boca, tambaleándose hacia atrás como si le hubiera dado un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror puro, y murmuró ese nombre maldito, Isabella, con una mezcla de devoción y espanto. ¿Pero Julián? Julián no retrocedió. Se quedó inmóvil, con las manos en los bolsillos, recorriendo mi figura con una mirada que ardía. No había miedo en él, solo una satisfacción perversa, la mirada de un artista que contempla su obra maestra terminada. Perfecta, susurró Julián cuando llegué al último escalón. Me tendió el brazo, ignorando por completo a su hermano, que seguía pálido y temblando. Vamos. El público espera. El viaje en la limusina fue un funeral silencioso. Ricardo bebía de una petaca plateada, evitando mirarme, mientras Julián mantenía su mano sobre mi rodilla, un gesto posesivo que quemaba a través de la seda roja. Cuando el coche se detuvo frente al salón de eventos, los flashes de las cámaras estallaron contra los cristales tintados como una tormenta eléctrica. Recuerda, me susurró Julián al oído antes de abrir la puerta, esta noche no tienes miedo. Esta noche eres la reina del tablero. Destrúyelos a todos. Bajamos. El momento en que pisé la alfombra roja, el mundo se detuvo. Literalmente. El murmullo constante de la multitud, las risas, las entrevistas, todo se cortó de golpe. Cientos de ojos se clavaron en mí. Pude ver la conmoción en los rostros de la alta sociedad, las bocas abiertas, los codazos discretos. Sabían quién era yo, la esposa cenicienta, pero también reconocían el vestido. Reconocían las joyas. El susurro corrió como pólvora, ¿es el vestido? Es el collar de Isabella. Dios mío, se parece a ella. Me sentí desnuda, juzgada, pero entonces recordé las palabras de Julián. Recordé que mi madre estaba viva gracias a este teatro. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y caminé del brazo de Julián, con Ricardo siguiéndonos como un perro apaleado. Entramos al salón de baile bajo una lluvia de miradas que eran puñales. Nadie se atrevía a acercarse. Éramos la atracción principal del circo, los monstruos vestidos de gala. Julián me llevó directamente al centro de la pista, ignorando el protocolo, ignorando que la música aún no había empezado para los invitados. Hizo una señal a la orquesta y los violines comenzaron a tocar un vals lento, melancólico y oscuro. Baila conmigo, no fue una pregunta, fue una orden. Puso una mano en mi cintura y tomó la otra con firmeza. Empezamos a girar. El contacto de su cuerpo contra el mío, delante de toda esa gente, era un escándalo. Yo era la esposa de su hermano, pero en esa pista,
bajo esas luces, era propiedad de Julián. Ricardo se había quedado en la barra, bebiendo desesperadamente, mirando cómo su hermano hacía girar a su esposa vestida con la ropa de su primer amor muerto. ¿Sientes cómo nos miran?, murmuró Julián, acercándome más de lo debido. Nos odian. Nos envidian. Creen que es una falta de respeto que lleves ese vestido. Tú me obligaste a ponérmelo, le respondí entre dientes, manteniendo la sonrisa falsa para las cámaras. No te obligué, Camila. Te di una opción. Y tú elegiste el poder. Te queda bien el poder. Mucho mejor que la inocencia. Giré en sus brazos, el vestido rojo creando un remolino a nuestro alrededor. Me sentía mareada, embriagada por la música y el peligro. ¿Por qué?, le pregunté, mirándolo a los ojos. ¿Por qué hacerme esto? ¿Por qué torturar a Ricardo así? Julián detuvo el giro por un instante, y su rostro se acercó al mío hasta que nuestras narices casi se tocaron. La orquesta parecía tocar solo para nosotros. Porque Ricardo no la merecía. Y tampoco te merece a ti. Él cree que Isabella murió por accidente, Camila. Cree que se cayó de ese balcón porque estaba borracha. Sentí un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La música pareció distorsionarse en mis oídos. ¿Qué quieres decir?, susurré, sintiendo que mis piernas fallaban. Julián sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que le había visto hasta ahora. Una sonrisa llena de secretos sangrientos. Me inclinó hacia atrás en un paso dramático del vals, dejándome vulnerable, con el cuello expuesto, sosteniéndome solo con su brazo fuerte. ¿Quiero decir que Isabella no se cayó, mi querida Camila? Isabella iba a dejarme. Iba a dejarme por él, por Ricardo, por el hermano bueno y seguro. Y yo no pierdo. Nunca. Me quedé helada en sus brazos, mirando el techo lleno de lámparas de cristal que parecían ojos observándome. No se había caído. Él. Julián. Él estaba confesando un crimen en medio de un salón lleno de gente, mientras me sostenía como si fuera su muñeca favorita. Me enderecé de golpe, horrorizada, intentando soltarme, pero su agarre fue de acero. No te vayas, dijo, su voz cambiando de tono, volviéndose oscura y seductora. La canción no ha terminado. Y tú acabas de empezar a entender en qué cama te has metido. Ahora sabes la verdad. No eres el reemplazo de una mujer muerta por accidente. Eres el reemplazo de una mujer que tuve que romper porque intentó escapar. Mis ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Miré alrededor buscando ayuda, buscando a Ricardo, buscando una salida. Pero Ricardo estaba inconsciente en una silla de la esquina, vencido por el alcohol. Estaba sola. Sola en los brazos de un asesino que me miraba con la misma pasión obsesiva con la que debía haber mirado a Isabella antes de empujarla al vacío. ¿Vas a intentar escapar tú también, Camila?, me preguntó Julián, acariciando mi espalda desnuda con sus dedos fríos. Porque te advierto, el ático es muy alto. Y la caída es larga. En ese momento, la música se detuvo con un acorde final dramático. La gente aplaudió, ajena al horror que acababa de ocurrir en el centro de la pista. Y entonces, entre la multitud que aplaudía, vi a alguien. Una figura parada cerca de la entrada, oculta entre las sombras de una columna. Una mujer. Llevaba un velo negro, pero sus ojos me miraban fijamente. Y por un segundo, juro por mi vida, que vi los mismos ojos que me devolvía el espejo. El estruendo de los aplausos cayó sobre nosotros como una cascada de vidrio roto. La gente vitoreaba la elegancia, la belleza, la química perfecta de la pareja dorada, sin saber que acababan de presenciar la confesión de un asesinato en el centro de la pista de baile. Yo sentía que el suelo de mármol se abría bajo mis pies. Julián me soltó la cintura, pero su mano se demoró un segundo más en mi brazo, apretando con una posesividad que ya no se sentía como deseo, sino como una amenaza de muerte. Me sonrió, esa sonrisa de lobo satisfecho, y susurró un «gracias» mudo que me dio náuseas. Necesitaba huir. Necesitaba aire.
Necesitaba saber si la figura que había visto entre las sombras era real o si la locura de esta familia finalmente me había contagiado. Voy al baño, dije, con la voz estrangulada, soltándome de su agarre sin esperar permiso. Julián no me detuvo. Quizás estaba demasiado seguro de su control sobre mí, o quizás quería disfrutar viendo cómo la presa intentaba correr antes de cerrar las mandíbulas. Me di la vuelta y caminé rápido, casi corriendo, ignorando los saludos de las señoras enjolladas y las miradas curiosas de los hombres. Mis ojos buscaban frenéticamente entre la multitud, escaneando cada rincón oscuro, cada columna, cada rostro, buscando el velo negro. Atravesé el salón principal y salí al pasillo de los espejos, un corredor largo y dorado que llevaba a las zonas privadas. Y allí, al final del pasillo, justo antes de girar hacia la terraza, vi el borde de una tela negra desaparecer tras una esquina. «¡Espera!», grité, olvidando el protocolo, olvidando quién era. Corrí. Mis tacones resbalaban sobre el piso pulido, y el vestido rojo de Isabella se enredaba en mis piernas como si intentara frenarme, como si la propia muerta no quisiera que descubriera la verdad. Llegué a la esquina y giré bruscamente. El pasillo terminaba en una puerta de servicio entreabierta que daba a un jardín trasero, lejos de la fiesta, donde la lluvia seguía cayendo suavemente. Salí al exterior. El frío de la noche me golpeó la piel desnuda de la espalda, pero no me detuve. Allí estaba ella. De pie junto a una fuente de piedra desgastada, bajo la luz mortecina de un farol, la mujer del velo negro me esperaba. No huía. Estaba inmóvil, como una estatua de dolor. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que estaba a punto de cruzar una frontera hacia lo sobrenatural. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando por el frío y el miedo. ¿Eres tú? La mujer levantó las manos lentamente y se quitó el velo. No era Isabella. Al menos, no la Isabella de las fotos perfectas que Ricardo escondía. La mujer que tenía enfrente era mayor, con el rostro marcado por el sufrimiento y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, deformando su labio. Pero los ojos. Dios mío, los ojos eran idénticos a los míos. Idénticos a los de Isabella. Eran los ojos de la misma sangre. No soy ella, dijo la mujer, con una voz rasposa, como si hubiera pasado años gritando en silencio. Pero fui la que la vio nacer. Soy su madre. Me quedé paralizada. La madre de Isabella. La mujer que, según Ricardo, había muerto hace años en un accidente de coche. Otra mentira. Otra capa de podredumbre en esta historia. Me dijeron que estabas muerta, susurré. La mujer soltó una risa amarga y seca. Se acercó a mí, cojeando levemente, y me agarró las manos con una fuerza sorprendente. Sus dedos estaban helados. Para ellos, los pobres siempre estamos muertos cuando dejamos de ser útiles, niña. O nos compran, o nos entierran. A mí intentaron comprarme para que me callara sobre lo que le hicieron a mi hija. Cuando no acepté, bueno, digamos que el accidente de coche no fue un accidente. Pero sobreviví. Y he estado esperando. Esperando a que cometieran un error. Me miró de arriba abajo, observando el vestido rojo con una mezcla de horror y tristeza infinita. Acarició la tela con dedos temblorosos. Esa noche, ella llevaba esto puesto. Vino a verme antes de la fiesta. Estaba aterrorizada, Camila. No tenía miedo de Julián. Fruncí el ceño, confundida. Julián acababa de confesarme que él la había matado, que él era el monstruo. ¿De qué hablas? Julián me dijo que... Julián es un perro rabioso. Me cortó la mujer con furia. Es violento, es cruel, sí. Pero es predecible. Sabes que te va a morder si te acercas. No, mi niña. Isabella no temía al perro. Temía al dueño de la correa. Me soltó las manos y me agarró por los hombros, sacudiéndome levemente para que la escuchara bien. No confíes en el que llora. No confíes en el débil. Julián la empujó, sí. Lo vi hacerlo.
Pero Ricardo. Ricardo estaba ahí. Ricardo abrió la puerta del balcón. Ricardo la vio correr hacia el borde y no la detuvo. Él sonreía, Camila. Mientras su hermano la mataba, tu marido sonreía. Sentí que el mundo giraba. La imagen de Ricardo, llorando a mis pies, pidiendo perdón, besando mis manos, todo se distorsionó. ¿Y si su debilidad era una máscara? ¿Y si su sumisión era solo otra forma de perversión? Tienes que irte, dijo la madre de Isabella, sacando algo del bolsillo de su abrigo raído. Tienes que salir de esa casa antes de que terminen de jugar contigo. Julián te romperá el cuerpo, pero Ricardo te comerá la mente hasta que no quede nada. Me puso un objeto pequeño y frío en la mano. Lo miré. Era una llave. Una llave antigua, de hierro, oxidada. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la llave de la antigua casa de invitados. La que está al fondo de la propiedad, la que está abandonada. Julián cree que quemó todo lo que había allí. Pero no encontró el diario. Isabella escribía todo. Si quieres saber con quién te casaste realmente, ve allí. Lee. Y luego corre. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de unos pasos pesados crujiendo sobre la grava nos hizo saltar. La mujer se puso el velo con una rapidez asombrosa. Escóndelo, siseó. Que no te lo vean. Me empujó hacia atrás y corrió hacia la oscuridad del jardín, desapareciendo entre los arbustos como un espectro. Me quedé sola, con la llave apretada en mi puño hasta hacerme daño, el corazón a punto de estallar. ¿Camila? La voz de Ricardo sonó a mis espaldas. Me giré de golpe, escondiendo la mano tras la espalda. Estaba allí, parado bajo el marco de la puerta, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre por el alcohol. Parecía patético, inofensivo. Pero ahora, con las palabras de la mujer resonando en mi cabeza, vi algo más. Vi cómo sus manos no temblaban. Vi cómo su mirada no estaba perdida, sino fija en el lugar por donde la mujer había escapado. ¿Con quién hablabas, mi amor?, preguntó Ricardo. Su voz era suave, melosa, pero había un filo oculto en ella. Dio un paso hacia mí, saliendo a la lluvia sin importarle mojarse. Creí ver a alguien. ¿Era una amiga? ¿O era un fantasma? Se acercaba despacio, con esa misma calma extraña que a veces tienen los niños antes de romper un juguete. Julián era el fuego que quemaba de frente, pero Ricardo era el agua estancada donde te ahogas sin darte cuenta. No había nadie, mentí, retrocediendo hasta chocar con la fuente de piedra. Solo necesitaba aire. Me sentí mareada. Ricardo se detuvo a 1 metro de mí. Sonrió. Una sonrisa triste, dulce y absolutamente terrorífica. Mientes muy mal, Camila. Igual que ella. Isabella también mentía muy mal cuando intentaba esconder sus secretos. Extendió la mano, con la palma abierta hacia arriba. Dámelo, ordenó. No gritó. No amenazó. Simplemente lo pidió con la certeza absoluta de que yo obedecería. Dame lo que te dio. Apreté la llave en mi mano. Si se la daba, estaba muerta. Si no se la daba, quizás también. Miré hacia el pasillo, buscando a Julián. Por primera vez en la noche, deseé que el monstruo mayor apareciera, porque el monstruo menor me estaba dando mucho más miedo. No tengo nada, dije, sosteniéndole la mirada. La sonrisa de Ricardo se borró. Su rostro se volvió una máscara vacía. Qué lástima, susurró. Odiaría tener que llamar a Julián para que te revise. Sabes que a él le gusta buscar a fondo. Dio otro paso hacia mí, y en ese instante, supe que la llave no era lo único que estaba en juego. Era mi vida. Y entonces, hizo algo que me heló la sangre. Se llevó un dedo a los labios y chistó suavemente, pidiendo silencio, mientras con la otra mano sacaba del bolsillo de su pantalón una navaja pequeña y plateada. La abrió con un clic suave.
Es solo para cortar los hilos sueltos, cariño, dijo. No te muevas. El brillo de la navaja bajo la lluvia era hipnótico, un relámpago plateado en manos del hombre que había jurado protegerme ante un altar. Ricardo no se abalanzó sobre mí como un criminal común, se movió con la elegancia enferma de un cirujano que se prepara para abrir un cuerpo. Yo estaba atrapada entre el borde de la fuente de piedra y el filo de su locura, con la llave de hierro clavándose en mi palma, recordándome que la verdad duele, pero el secreto mata. «Es por tu bien, Camila», susurró, alzando el arma. Isabella tampoco quería darme sus cosas. Decía que eran privadas. Pero en un matrimonio no hay privacidad, ¿verdad? Cerré los ojos, esperando el corte, esperando el dolor. Pero lo que llegó no fue el frío del acero, sino un estruendo brutal, el sonido de carne golpeando contra carne. Abrí los ojos justo a tiempo para ver a Ricardo volar hacia un lado, como un muñeco de trapo, y estrellarse contra la grava mojada. Julián estaba allí. No lo había oído llegar. Estaba de pie frente a mí, con el pecho agitado y los puños cerrados, emanando una violencia tan pura que el aire a su alrededor parecía vibrar. No me miró. Sus ojos negros estaban fijos en su hermano, que se retorcía en el suelo, escupiendo sangre y riendo con esa risa histérica y rota que me heló la sangre. Julián caminó hacia él, lo agarró por las solapas de su chaqueta empapada y lo levantó en vilo hasta que sus pies casi no tocaron el suelo. «Te dije que no la tocaras», gruñó Julián, y su voz no era humana, era el rugido de una bestia defendiendo su territorio. «Te dije que ella es mía. Si vuelves a sacar una navaja cerca de ella, te cortaré los dedos uno por uno, Ricardo». «¿Me oyes?» Ricardo, con la boca llena de sangre, solo sonrió, mirándome por encima del hombro de Julián con esos ojos de niño perdido que escondían al demonio. «Solo quería ver qué escondía, hermano», balbuceó. «Ella tiene secretos. Como Isabella. Y tú sabes lo que pasa cuando ellas tienen secretos». Julián lo soltó con asco, dejándolo caer de nuevo al barro. Luego, se giró hacia mí. Su mirada recorrió mi cuerpo, buscando heridas, buscando marcas. Yo aproveché ese segundo de caos, ese instante en que su atención estaba en mi piel y no en mis manos, para deslizar la llave dentro de mi escote, escondiéndola justo contra mi corazón, bajo la tela ajustada del vestido rojo. El metal estaba helado, pero me dio una extraña sensación de poder. «¿Qué te hizo?», preguntó Julián, acercándose. Su tono era imperativo, pero había una nota de urgencia que no había escuchado antes. «Nada», mentí, abrazándome a mí misma para ocultar el temblor de mis manos. Solo discutimos. Llévame a casa. Por favor». El viaje de vuelta fue una tortura silenciosa. Ricardo iba en el asiento delantero con el chofer, limpiándose la sangre del labio sin dejar de tararear una canción infantil. Julián y yo íbamos atrás, separados por un abismo de terciopelo negro. Él no me tocó. Ni una sola vez. Se quedó mirando por la ventana, con la mandíbula tensa, como si estuviera calculando cuántos movimientos le quedaban antes de que todo el tablero se viniera abajo. Yo apretaba el brazo contra mi pecho, sintiendo la forma de la llave contra mi piel, mi único salvavidas en este mar de tiburones. Llegamos a la mansión de madrugada. La casa estaba en silencio, una tumba de mármol y sombras. Julián arrastró a Ricardo hacia el despacho para tener una charla, dejándome sola en el vestíbulo. No perdí el tiempo. Subí las escaleras corriendo, pero no fui a mi habitación. No fui al ático. Esperé en el rellano, oculta en la oscuridad, hasta que escuché los gritos ahogados provenientes del despacho y el sonido de vidrios rotos. Estaban ocupados destruyéndose el uno al otro. Era mi oportunidad. Me quité los tacones, dejándolos tirados en la alfombra, y bajé descalza por la escalera de servicio que llevaba a la cocina y, de ahí, al jardín trasero. La lluvia había parado, pero el césped estaba empapado y el barro se colaba entre mis dedos de los pies. No me importó. Corrí hacia el fondo de la propiedad, hacia donde los árboles crecían salvajes y descuidados, ocultando la antigua casa de invitados que todos decían que estaba en ruinas.
La estructura emergió de la niebla como un esqueleto olvidado. Las ventanas estaban tapiadas, la hiedra devoraba las paredes, pero la puerta de madera maciza seguía allí, desafiante. Saqué la llave de mi vestido. Mis manos temblaban tanto que se me cayó una vez al barro. La recogí desesperada, limpiándola con la seda roja de mi falda, y la introduje en la cerradura. Giró. Con un chirrido que sonó como un grito en la noche, la puerta se abrió. Un olor a encierro, a polvo y a perfume de rosas secas me golpeó la cara. Entré y cerré tras de mí, quedando en una oscuridad casi total. Encendí la linterna de mi móvil, rezando para que la batería aguantara. El haz de luz reveló una escena congelada en el tiempo. No eran ruinas. Era un santuario. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, pero en el centro de la sala, un escritorio de madera estaba perfectamente limpio, como si alguien hubiera estado sentado allí ayer mismo. Me acerqué, sintiendo que profanaba una tumba. Sobre el escritorio no había polvo. Solo había un libro encuadernado en cuero rojo, desgastado por el uso. El diario. Lo tomé con reverencia. Al abrirlo, la caligrafía de Isabella, elegante y nerviosa, llenaba las páginas. Pasé las hojas rápidamente, buscando las últimas fechas, buscando la verdad sobre su muerte. Mis ojos se detuvieron en la entrada del 14 de octubre, 2 días antes de su accidente. Leí en voz baja, con el corazón latiéndome tan fuerte que retumbaba en mis oídos: Julián lo sabe. Sabe que estoy embarazada. Pensé que me mataría, que su furia destruiría la casa. Pero no gritó. Solo lloró. Me dijo que me ayudaría a escapar. Me dijo que Ricardo nunca nos dejaría ir, que Ricardo prefiere vernos muertos antes que libres. Julián está planeando mi huida para la noche de la fiesta. Tengo miedo. No de Julián, sino de lo que Ricardo es capaz de hacer si descubre que el hijo no es suyo, sino de su hermano. El libro se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Me tapé la boca para no gritar. Todo lo que creía saber, todo lo que Julián me había dicho, todo lo que la madre de Isabella pensaba, todo estaba al revés. Julián no era el asesino. Julián era el padre. Julián intentaba salvarla. El monstruo, el verdadero psicópata que había orquestado todo desde las sombras, no era el hombre violento que me había obligado a ponerme el vestido. Era el hombre que lloraba a mis pies. Era Ricardo. Y yo estaba casada con él. Me agaché para recoger el diario, sabiendo que tenía la prueba definitiva en mis manos, que tenía que correr, buscar a Julián, decirle que lo sabía. Pero antes de que mis dedos tocaran el cuero rojo, una luz potente me cegó desde la escalera que llevaba al segundo piso de la casita. Alguien estaba allí arriba. Alguien que había estado esperando en la oscuridad. Escuché el sonido inconfundible de un arma cargándose, clac clac, y una voz, suave y terroríficamente familiar, flotó desde las sombras de la escalera. Leíste la parte equivocada, mi amor, dijo Ricardo. Esa era la versión de ella. La versión de la zorra traidora. Pero no te preocupes, ahora vamos a escribir el final correcto. Dicen que el miedo tiene un sabor metálico, como chupar una moneda vieja, pero en ese momento, mi boca solo sabía a ceniza y a muerte. Ricardo bajaba los escalones de madera podrida uno a uno, despacio, sin dejar de apuntarme con el arma, y lo más aterrador no era la pistola. Lo más aterrador era su rostro. Ya no había lágrimas, ni temblores, ni esa fragilidad patética que había usado como disfraz durante todo nuestro matrimonio. Su cara estaba relajada, casi serena, iluminada por el haz de luz de mi linterna que temblaba en el suelo. Era el rostro de un hombre que finalmente se ha quitado unos zapatos que le apretaban. ¿Te sorprende?, preguntó, deteniéndose al pie de la escalera, bloqueando mi única salida. Siempre subestimaron al pequeño Ricardo. Julián es el fuerte, el guapo, el león. Yo solo soy la sombra. Pero se les olvida que en la sombra es donde se esconden los cuchillos. Retrocedí hasta que mis caderas chocaron contra el escritorio. Mi mano buscó a tientas algún objeto, cualquier cosa, y mis dedos se cerraron alrededor de un pesado pisapapeles de mármol.
Tú la mataste, susurré, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No fue un accidente. ¿Y Julián? Julián intentó salvarla. Ricardo soltó una risita suave, casi infantil. Julián es un sentimental. Siempre queriendo ser el héroe. Dio un paso hacia mí, moviendo el cañón de la pistola en círculos. ¿Sabes lo divertido que fue? Verlos esconderse, verlos enviarse notitas, ver cómo se tocaban las manos debajo de la mesa pensando que yo no lo veía. Yo lo veía todo, Camila. Yo era el director de la obra. Su confesión me revolvió el estómago. No era celos lo que sentía, era sadismo. Había disfrutado de la traición. Se había alimentado de ella. ¿Y por qué casarte conmigo? Le escupí. ¿Por qué repetirlo? Ricardo ladeó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Porque el juego terminó demasiado rápido la última vez. Isabella se rompió antes de tiempo. Quiso volar. Pero tú, me miró con una apreciación enferma. Tú eres más fuerte. Vienes de la calle. Tienes instinto de supervivencia. Sabía que si te ponía en medio de nosotros, si te lanzaba a los brazos de Julián, la historia sería mucho más interesante. Quería ver si Julián se atrevía a traicionarme otra vez. Y lo hizo. Oh, lo hizo. Se acercó más. Podía ver el sudor en su frente y la dilatación de sus pupilas. Estaba drogado de poder. Él te ama, ¿sabes? Susurró Ricardo. En su retorcida manera. Se enamoró de Isabella y la perdí. Ahora se ha obsesionado contigo. Y eso significa que para ganarle, tengo que quitarle su juguete nuevo. Levantó el arma, apuntando directamente a mi pecho. El agujero negro del cañón parecía un ojo sin párpado mirándome. Arrodíllate, Camila. Vamos a recrear el final. Vas a suplicar como ella no quiso hacerlo. El tiempo se dilató. Pensé en mi madre. Pensé en Julián, esperándome en la mansión, creyendo que su hermano era inofensivo. Apreté el pisapapeles en mi mano escondida tras mi espalda. No iba a morir de rodillas. Si iba a morir, sería peleando. Pero antes de que pudiera moverme, antes de que Ricardo pudiera apretar el gatillo, la puerta de entrada de la cabaña estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor, arrancando las bisagras podridas y lanzando astillas al aire. Julián. Entró como una tormenta, empapado, con el pecho agitado y los ojos inyectados en sangre. No había venido caminando, la había venido cazando. Al ver a Ricardo con el arma apuntándome, Julián no se detuvo, no negoció. Soltó un rugido gutural y se lanzó contra su hermano con la fuerza de un tren de carga. No. Gritó Ricardo, girándose presa del pánico. El disparo sonó. Fue un sonido seco, corto, que me dejó sorda por un instante. Vi el fogonazo iluminar la oscuridad polvorienta. Julián y Ricardo chocaron en una maraña de extremidades, rodando por el suelo, golpeándose contra los muebles cubiertos de sábanas. El arma salió volando y se deslizó por el suelo de madera hasta detenerse cerca de mis pies. Me quedé paralizada, mirando la pistola. Agárrala, gritó mi instinto. Agárrala ahora. Me lancé al suelo, mis dedos rozaron el metal frío, pero una bota pisó mi mano con fuerza, aplastando mis huesos contra el suelo. Grité de dolor. Alcé la vista. Ricardo estaba de pie sobre mí, jadeando, con la nariz rota chorreando sangre, pero con una mirada de triunfo maníaco. Julián. Julián estaba tirado a unos metros, inmóvil, boca abajo. Una mancha oscura se extendía rápidamente por la espalda de su camisa blanca. Le di, jadeó Ricardo, mirando el cuerpo de su hermano con una mezcla de horror y éxtasis. Le di. Soy el fuerte ahora. Yo soy el fuerte. Ricardo me quitó la pistola de un puntapié, alejándola de mi alcance, y luego me agarró por el pelo, tirando de mí hacia arriba con una violencia que me arrancó lágrimas. Levántate, siseó en mi oído. El público se ha ido, Camila.
Julián ya no puede salvarte. Ahora solo quedamos tú y yo. Y tengo una idea maravillosa para nuestro final feliz. Me arrastró hacia la escalera, obligándome a subir a trompicones hacia el segundo piso, hacia el balcón tapiado desde donde se veía el acantilado, el mismo tipo de caída que había matado a Isabella. Yo luchaba, arañaba sus manos, pateaba sus espinillas, pero la adrenalina de la locura le daba una fuerza sobrenatural. Julián. Grité, mirando hacia atrás, hacia el cuerpo inmóvil en el suelo. Julián, levántate. Ricardo me empujó dentro de la habitación superior. El aire estaba viciado. Había una ventana grande, sin cristales, cubierta solo por maderas viejas que Ricardo empezó a arrancar con una mano mientras me mantenía inmovilizada contra la pared con su cuerpo. Vas a volar, Camila, canturreó. Y yo voy a decir que no pude detenerte. Que la culpa de serle infiel a tu marido te consumió. Seré el viudo perfecto, otra vez. Arrancó la última tabla. El viento y la lluvia entraron de golpe en la habitación. Abajo, muy abajo, se oía el rugido del río golpeando contra las piedras. Era una caída mortal. Ricardo me agarró del cuello y me empujó hacia el borde. Mis talones resbalaron en el borde mojado. Miré hacia abajo, al abismo negro. Di adiós, susurró Ricardo, empujándome. Cerré los ojos, sintiendo que el equilibrio se perdía, que la gravedad me reclamaba. Pero entonces, un sonido rasgó la noche. No fue un grito. Fue un disparo. Ricardo se puso rígido contra mi espalda. Su agarre en mi cuello se aflojó de golpe. Escuché un gorgoteo húmedo, y luego, el peso de su cuerpo cayó sobre mí, empujándome peligrosamente hacia el vacío. Tuve que agarrarme del marco de la ventana con las uñas sangrantes para no caer con él. Me giré, temblando, con el corazón a punto de explotar. Ricardo se deslizó hasta el suelo, con los ojos abiertos y vidriosos, y un agujero perfecto en el centro de su frente. Y allí, al pie de la escalera, apoyado contra la pared, pálido como la muerte y sujetándose el costado sangrante con una mano, pero sosteniendo la pistola humeante con la otra, estaba Julián. Me miró, y la pistola se le cayó de la mano. Sus rodillas cedieron. Se desplomó al suelo, y sus ojos se cerraron. Julián. El silencio que sigue a un disparo es el sonido más fuerte del mundo. Es un vacío que te pita en los oídos, que te borra el pensamiento. Me lancé escaleras abajo, ignorando el dolor de mis propios pies descalzos y cortados, ignorando el cadáver de mi marido que yacía arriba con un agujero en la frente. Solo existía Julián. Julián, tirado en el suelo sucio, en un charco de sangre que crecía demasiado rápido, mezclándose con el polvo y la madera vieja. Me arrodillé a su lado, resbalando en su sangre. Le levanté la cabeza y la puse sobre mis rodillas. Estaba helado. Su piel, siempre tan ardiente, tan llena de esa vida furiosa, se estaba volviendo gris. Julián, supliqué, presionando mis manos contra la herida en su espalda, tratando inútilmente de contener la vida que se le escapaba. Julián, mírame. No te atrevas a cerrarlos. Mírame. Sus pestañas se agitaron. Abrió los ojos, negros y vidriosos, y me enfocó con dificultad. Una mueca de dolor, que intentó ser una sonrisa, se dibujó en sus labios manchados de carmesí. Te dije, susurró, y cada palabra le costaba un mundo, un gorgoteo húmedo que me partía el alma. Te dije que, yo no pierdo. Eres un idiota, le dije llorando, mis lágrimas cayendo sobre su cara, mezclándose con su sangre. Vas a estar bien. Ya viene la ayuda. Tienes que estar bien porque te odio, ¿me oyes? Te odio por meterme en esto. Julián alzó una mano temblorosa y me tocó la mejilla, manchándome de rojo. Era el mismo gesto de nuestra primera noche, pero ya no había arrogancia, solo una despedida. Diles que fui yo, jadeó, apretando los dientes. Diles que yo lo maté. Que yo te secuestré. Sálvate tú, Camila. Sé la víctima, una última vez. Negó con la cabeza, tosiendo, y su mano cayó inerte sobre el suelo.
No, grité, abrazándolo contra mi pecho, manchando el vestido rojo de Isabella, convirtiéndolo en mi propia bandera de guerra. No voy a ser la víctima. Y tú no te vas a morir. Hicimos un trato, maldita sea. Hicimos un trato. El sonido de las sirenas a lo lejos rompió mi grito. La policía. Las ambulancias. El mundo real venía a irrumpir en nuestra pesadilla. Lo que siguió fueron meses de neblina. Interrogatorios, flashes de cámaras, titulares escandalosos. Tragedia en la alta sociedad, hermano mata a hermano por amor. Pero la verdad la reescribimos nosotros. Con el dinero de la familia, con abogados que costaban más que mi antiguo barrio entero, construimos una fortaleza de mentiras. Ricardo fue el villano enloquecido por los celos. Julián, el héroe trágico que defendió a su cuñada. Y yo fui la viuda negra que sobrevivió. Julián estuvo en coma 3 semanas. 3 semanas en las que me senté a su lado cada día, sosteniendo su mano inerte, susurrándole amenazas y promesas. Cuando despertó, ya no era el mismo hombre. La bala le había tocado la columna. El león había quedado herido. Ahora caminaba con bastón, con una cojera permanente que le recordaba a cada paso el precio de mi vida. Hoy, un año después, miro por el ventanal del ático. El mismo ventanal donde todo empezó. La lluvia golpea el cristal, igual que esa noche. Pero ya no tengo miedo. Ya no soy la chica pobre que buscaba aprobación. Soy la dueña de todo esto. La puerta se abre detrás de mí. Escucho el sonido rítmico, pesado e irregular de sus pasos. Tac, arrastre. Tac, arrastre. Julián se acerca. No dice nada. Se para detrás de mí y sus brazos rodean mi cintura. Son brazos fuertes, pero ahora hay una tensión diferente en ellos, una desesperación contenida. Apoya la barbilla en mi hombro y mira conmigo hacia la ciudad que brilla abajo, ajena a nuestros pecados. ¿En qué piensas?, pregunta, su voz grave rozando mi oído. En ellos, respondo sinceramente. No necesito decir nombres. Ricardo. Isabella. Los fantasmas que viven en esta casa con nosotros. Julián aprieta el abrazo, posesivo, doloroso. Están muertos, Camila. Nosotros ganamos. Me giro en sus brazos para mirarlo. Tiene cicatrices nuevas, no solo en el cuerpo, sino en la mirada. Hay una sombra en sus ojos que nunca se irá, la sombra de haber matado a su propia sangre para tenerme. Y sé que cuando me mira, a veces ve el reflejo de lo que hicimos. A veces ve la culpa. Pero luego, el deseo, ese deseo oscuro y voraz que nos unió, vuelve a encenderse y quema todo lo demás. Le toco la cicatriz de la cara, y luego bajo la mano hasta su pecho, donde su corazón late fuerte, rítmico, vivo. Ganamos, susurro, y sé que es verdad, pero también sé que es nuestra condena. Pero dime, Julián, ¿valió la pena? Julián me mira con esa intensidad que me sigue robando el aire. Se inclina y me besa, un beso que sabe a whisky, a dolor y a una pasión tan absoluta que duele. Volvería a apretar el gatillo 1000 veces, murmura contra mi boca. Iría al infierno 1000 veces, con tal de que tú estés aquí, en mis brazos, y no en el fondo de ese abismo. Me aferro a él, clavando mis uñas en su espalda, aceptando mi destino. No somos los buenos de la historia. Somos los supervivientes. Somos dos monstruos que se encontraron en la oscuridad y decidieron que, si iban a arder, arderían juntos. Ricardo tenía razón en una cosa, el amor destruye. Pero lo que él no sabía, y lo que Julián y yo aprendimos con sangre, es que a veces, solo a veces, la destrucción es la única forma de sentirse realmente vivo. Cierra las cortinas, Julián, le ordeno, tirando de él hacia la cama, nuestra cama. Que se acabe el mundo afuera. Nosotros ya tenemos nuestro propio infierno aquí dentro. Y mientras él obedece y la oscuridad nos envuelve, sé que nunca seré feliz de la manera inocente en que lo soñaba de niña. Pero soy poderosa. Soy amada con una ferocidad que aterroriza. Y, sobre todo, soy suya.
y él, con todas sus cicatrices y sus pecados, es irremediablemente mío.